Cuando la FIFA eligió a Monterrey como una de las sedes oficiales del Mundial 2026, no solo estaba seleccionando una ciudad, estaba eligiendo mostrarle al mundo uno de los rostros más modernos de México. Ubicada al pie de imponentes montañas y convertida en uno de los motores económicos más importantes de América Latina, Monterrey representa para muchos la imagen de una nación que mira hacia el futuro. Aquí tienen su sede algunas de las empresas más grandes del país. Sus universidades atraen estudiantes de todo el continente, y su crecimiento urbano ha transformado el paisaje en una mezcla de modernidad, industria y desarrollo tecnológico. A primera vista, parece el escenario perfecto para recibir el evento deportivo más importante del planeta. Y precisamente esa es la imagen que millones de personas verán durante el Mundial. Turistas caminando por sus avenidas, fanáticos llenando restaurantes y plazas, periodistas transmitiendo en vivo desde sus calles, y un estadio BBVA, a que muchos consideran uno de los más impresionantes del continente. Pero detrás de cada gran ciudad existe una historia, y la historia de Monterrey es mucho más compleja de lo que muestran las postales, porque para entender por qué la seguridad será una de las principales preocupaciones del Mundial 2026, primero debemos viajar algunos años hacia atrás. Debemos regresar a una época en la que Monterrey aparecía constantemente en los titulares internacionales. Una época en la que la ciudad vivió algunos de los momentos más difíciles de su historia reciente. A finales de la década del 2000 y principios de la década del 2010, Monterrey quedó atrapada en medio de una feroz lucha entre organizaciones criminales que buscaban controlar rutas estratégicas del norte de México. Lo que durante años había sido considerada una de las ciudades más prósperas y estables del país, comenzó a experimentar una ola de violencia que sorprendió incluso a sus propios habitantes. Los enfrentamientos armados se volvieron más frecuentes, las noticias sobre secuestros y extorsiones comenzaron a multiplicarse, y muchas zonas que antes eran consideradas tranquilas empezaron a vivir una realidad completamente diferente. La imagen internacional de Monterrey sufrió un golpe enorme. Para millones de personas fuera de México, la ciudad pasó de ser un símbolo de progreso a convertirse en un ejemplo de los desafíos que enfrentaba el país en materia de seguridad. Pero entonces ocurrió algo que pocos imaginaban. La ciudad comenzó una transformación. Durante los años siguientes se invirtieron enormes recursos en seguridad, infraestructura y recuperación de espacios públicos. Las autoridades fortalecieron los sistemas de vigilancia. Se ampliaron los programas de prevención del delito. Y muchas zonas que habían sido asociadas con la violencia comenzaron a cambiar radicalmente. Quizá ningún lugar simboliza mejor esa transformación que el antiguo penal de Topo Chico. Durante décadas, ese nombre fue sinónimo de peligro. Un centro penitenciario marcado por motines, violencia y conflictos entre grupos criminales. Sin embargo, hoy gran parte de ese espacio ha sido reconvertido en un parque público destinado a familias y actividades recreativas. Es una imagen poderosa. Donde antes existían muros, rejas y miedo, ahora hay áreas verdes, juegos infantiles y espacios para la convivencia. Para muchos, representa la prueba de que Monterrey logró reinventarse. Pero para otros, la pregunta sigue abierta. ¿Puede una ciudad dejar atrás completamente las sombras de su pasado? ¿O esas sombras simplemente permanecen ocultas mientras el mundo observa otra cosa? Y es precisamente aquí donde comienza el verdadero debate. Porque mientras Monterrey se prepara para recibir a cientos de miles de visitantes durante el Mundial 2026, las autoridades aseguran que la ciudad está lista. Sin embargo, diversos organismos de seguridad nacionales e internacionales continúan monitoreando cuidadosamente la región. No porque esperen un desastre, sino porque saben que un evento de esta magnitud convierte cualquier riesgo, por pequeño que sea, en una preocupación global, y esa es la razón por la que la seguridad del Mundial se ha convertido en una operación sin precedentes. Una operación tan grande que involucra agencias de inteligencia, cuerpos policiales
y expertos de varios países. La pregunta es, ¿qué es exactamente lo que intentan prevenir? Si algo ha quedado claro para las autoridades de México, Estados Unidos y Canadá, es que el Mundial 2026 no será un torneo cualquiera. Será el mundial más grande de toda la historia. Más selecciones, más partidos, más ciudades, más aficionados y, por supuesto, más desafíos de seguridad. Por primera vez, una Copa del Mundo contará con 48 selecciones y se disputará en 3 países diferentes. Millones de personas viajarán entre ciudades, aeropuertos, hoteles y estadios durante varias semanas. Para los aficionados, esto representa una fiesta mundial. Para los expertos en seguridad, representa uno de los operativos más complejos jamás organizados, porque proteger un mundial no significa únicamente vigilar un estadio. Implica proteger aeropuertos, hoteles, fan zones, carreteras, sistemas de transporte, infraestructura crítica y cualquier lugar donde puedan concentrarse miles de personas. Por esa razón, años antes del inicio del torneo, comenzaron reuniones entre organismos de seguridad nacionales e internacionales, analistas, expertos en inteligencia, especialistas en ciberseguridad y equipos encargados del manejo de emergencias. Todos trabajando sobre una misma pregunta: ¿qué podría salir mal? Y aunque la mayoría de los aficionados nunca verá este trabajo, detrás del Mundial existe una enorme maquinaria diseñada para anticiparse a cualquier escenario posible, desde disturbios masivos hasta amenazas criminales, emergencias médicas, ataques cibernéticos o problemas de logística que puedan afectar a miles de visitantes. Imágenes de cámaras inteligentes y centros de control. En Monterrey, la vigilancia será constante. Miles de cámaras monitorearán puntos estratégicos. Centros de control operarán las 24 horas del día. Patrullas recorrerán las principales zonas turísticas. Y equipos especializados supervisarán los accesos al estadio y las áreas de concentración de aficionados. Pero la seguridad moderna ya no se limita a las calles. También existe una amenaza invisible: la guerra digital. Mientras millones de personas observan los partidos, equipos especializados monitorearán sistemas informáticos, redes de comunicación, plataformas de boletaje y servicios esenciales. Porque hoy, un ataque informático puede generar tanto caos como una amenaza física. Imágenes de drones sobrevolando la ciudad. Y luego están los drones. Hace apenas unos años no representaban una preocupación importante. Hoy son una de las mayores amenazas para cualquier evento masivo. Por eso, el espacio aéreo alrededor de las sedes será monitoreado constantemente mediante sistemas capaces de detectar dispositivos no autorizados. Nada quedará al azar. Y es precisamente eso lo que demuestra la magnitud del operativo. No significa necesariamente que las autoridades esperen un desastre. Significa que el Mundial es un evento demasiado importante como para correr riesgos innecesarios. Sin embargo, a pesar de este enorme escudo de seguridad, existe un tema que sigue apareciendo una y otra vez en los informes de riesgo. Un tema que ha acompañado a México durante décadas. Un tema que muchos aficionados extranjeros mencionan cuando piensan en viajar al Mundial: los cárteles. Y ahí es donde comienza el capítulo más polémico de esta historia. Durante décadas, estas organizaciones han sido uno de los principales desafíos para las autoridades y una de las razones por las que muchos extranjeros observan al país con preocupación. Y cuando se confirmó que México sería sede del Mundial 2026, una pregunta comenzó a repetirse constantemente. ¿Podría el crimen organizado representar una amenaza para la Copa del Mundo? La respuesta de la mayoría de los expertos es más compleja de lo que parece. Porque cuando la gente piensa en cárteles, suele imaginar escenas de violencia cerca de los estadios. Sin embargo, los analistas consideran que ese escenario es poco probable. La razón es simple. Un evento seguido por miles de millones de personas atrae una atención internacional enorme.
Cualquier incidente grave provocaría una respuesta inmediata de las autoridades mexicanas e internacionales. Por eso, la mayoría de los especialistas cree que los grupos criminales no tendrían interés en atacar directamente el torneo. Pero eso no significa que los riesgos desaparezcan. Las preocupaciones se centran en amenazas indirectas, robos, fraudes, estafas dirigidas a turistas y delitos oportunistas que suelen aumentar cuando una ciudad recibe a cientos de miles de visitantes. Imágenes de aficionados caminando por zonas turísticas. Pensemos en un aficionado que visita Monterrey por primera vez. No conoce la ciudad. Lleva dinero, documentos, dispositivos electrónicos y boletos para los partidos. Ese perfil puede convertirse en un objetivo atractivo para delincuentes comunes. Y precisamente ahí se concentra gran parte de la preocupación de las autoridades. No dentro de los estadios, sino en todo lo que ocurre alrededor de ellos. Los hoteles, las zonas turísticas, los trayectos nocturnos y los desplazamientos entre distintas sedes del Mundial. Además, Monterrey ocupa una posición estratégica cerca de la frontera con Estados Unidos. Esa ubicación ha sido clave para su crecimiento económico, pero también ha convertido a la región en una zona de interés para distintos grupos criminales. Por esa razón, gran parte de los operativos de seguridad se enfocan no solo en la ciudad, sino también en carreteras, terminales y corredores de transporte. Imágenes de retenes y vigilancia en carreteras. Sin embargo, existe otro elemento importante: la percepción internacional. Durante años, muchos medios extranjeros asociaron a México con la violencia relacionada con el narcotráfico. Esa imagen sigue presente en la mente de millones de personas. Pero Monterrey de hoy no es la misma ciudad que aparecía en los titulares más alarmantes de hace más de una década. La seguridad ha mejorado en muchas áreas y las autoridades han invertido enormes recursos para proteger el Mundial. Aún así, las dudas continúan. Y esa es precisamente la gran incógnita. ¿Logrará Monterrey demostrar al mundo que está preparada para? Aquí aparece la otra cara de la historia. Porque mientras los titulares más sensacionalistas y algunos informes internacionales hablan de un riesgo inminente, quienes caminan sus calles a diario muestran una realidad completamente distinta. Monterrey no es solo una ciudad en el norte de México, es hoy uno de los polos industriales y tecnológicos más desarrollados de toda América Latina. Sus zonas empresariales, como San Pedro Garza García, no solo compiten en infraestructura con las grandes capitales del mundo, sino que son consideradas de las más seguras de todo el país. Las estadísticas respaldan esta transformación, mostrando una mejora profunda y sostenida respecto a los años más violentos de la guerra contra el narcotráfico. Aquella oscura etapa entre 2010 y 2012, que marcó a toda una generación y dejó heridas profundas en la sociedad, sirvió también como un punto de inflexión. Fue el momento en que la sociedad civil, el sector privado y las autoridades decidieron que no iban a entregar su ciudad. Por eso, cuando los expertos analizan el panorama actual, coinciden en un punto crucial: la mayor amenaza para los turistas y visitantes internacionales rara vez tiene que ver con los grandes cárteles. Los verdaderos dolores de cabeza suelen ser mucho más mundanos. Hablamos de delitos comunes como robos de oportunidad, clonación de tarjetas de crédito, estafas en plataformas de alojamiento, o los típicos descuidos que ocurren entre las multitudes de cualquier gran evento internacional, ya sea en París, Nueva York o aquí en Nuevo León. El reciente boom económico y la constante llegada de inversión extranjera confirman una premisa de negocio fundamental. El gran capital internacional no aterriza ni echa raíces en lugares donde no existen garantías. Hoy en día, miles de ejecutivos extranjeros, ingenieros y sus familias viven en el área metropolitana, desarrollando su rutina, llevando a sus hijos a la escuela y disfrutando de la ciudad con total normalidad y sin necesidad de escoltas. Además, de cara a la llegada de cientos de miles de visitantes para eventos de talla mundial, los tres niveles de gobierno están implementando anillos de seguridad sin precedentes en la historia de la región. Hablamos de sistemas de videovigilancia con cámaras de reconocimiento facial de última generación, miles de efectivos tácticos patrullando las avenidas clave, centros de monitoreo operando día y noche, y una colaboración directa con agencias internacionales de inteligencia. Si llegaste hasta aquí y te apasiona descubrir la verdad, los negocios y las historias ocultas detrás del deporte mundial, no olvides suscribirte al canal y activar la campana. Déjame en los comentarios tu opinión.